de trabajos arqueológicos en Teopanzolco, Morelos. Escuchemos. Aniversario de 100 años de trabajos arqueológicos en Teopanzolco, Morelos. ¿Sabes? En el año 2021 se cumplieron 100 años desde que iniciaron los primeros trabajos en la zona arqueológica de Teopanzolco. Teopanzolco es una palabra náhuatl que significa en el templo viejo. En tiempos prehispánicos, este sitio era un importante centro político. Los primeros habitantes de Teopanzolco posiblemente eran los tlahuicas. A la llegada del pueblo mexica que ocupó esta región, se construyeron nuevos templos, palacios y casas habitación. Entre ellos sobresale un alto basamento, en cuya cima había templos de Tlaloc y Huitzilopochtli. A finales del siglo XIX, el lugar donde se encuentra la zona arqueológica se llamaba El Mogote, que era un campo de recreación para los habitantes de Cuernavaca, un lugar cubierto con plantas de pericón y milpas. La cima del Mogote sobresalía entre campos que conducían hasta un edificio prehispánico sepultado bajo la tierra. En 1896 se trazó la línea del ferrocarril que iba a pasar cerca del lugar, donde se encontraba el Mogote. El hecho llamó la atención de los ingenieros, quienes avisaron a las autoridades locales que se trataba de alguna construcción prehispánica, solo que nadie hizo caso. Los vestigios de los edificios prehispánicos, de los cuales la mayoría son ceremoniales, fueron construidos durante el posclásico medio y tardío, 1300-1521 después de Cristo. En tiempos de la Revolución, la cima donde se encontraba el Mogote resultó ser un lugar estratégico para los zapatistas. Desde ahí se podía visualizar parte del valle y la ciudad de Cuernavaca. Durante un combate, resultó dañado el basamento del templo de Tezcatlipoca. Una bala de cañón destruyó la parte frontal del basamento, un daño visible hasta hoy en día. Con información de Bárbara Coniexna, Suplemento Cultural 1010, El Tlacuache, Centro INA Morelos. INA Morelos. Recordándoles que estamos en vivo desde la zona arqueológica de Teopanzolco, aquí en Cuernavaca. Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Continuamos aquí en el Ojo de la Mosca y se encuentra con nosotros Bárbara Coniexna, quien es arqueóloga responsable de esta zona arqueológica de Teopanzolco, que nos va a hablar un poquito de su historia. Bárbara, bienvenida, buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días, muchas gracias. Bienvenidos aquí a la zona arqueológica y pues me da mucho gusto que haya interés de que la gente visite la zona arqueológica, que ustedes promuevan ese sitio que, aunque chiquito, tiene gran importancia histórica para historia de Morelos, historia del centro de México. Es decir, bienvenidos aquí en Teopanzolco. Gracias por tenernos en tu casa, Bárbara, porque esta es tu casa. Así es maravilloso. A mí en lo personal se me hace maravilloso que un lugar como este se encuentre en la capital, que muchas veces es nuestro camino diario para ir al trabajo, para ir a la escuela, y pasamos y lo vemos y a lo mejor sí se verá muy chiquito, pero como nos comentabas fuera del aire, pues realmente el tamaño no importa, porque lo que importa es la historia que encierra, ¿no? Toda la historia detrás que hay en este recinto. Nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca de ella, cómo se descubrió estas pirámides. Exactamente eso, en finales del siglo XIX era un lugar retirado de la ciudad de Cuernavaca, que era pequeña en aquel entonces, y aquí venía gente para pasar día de campo. Cuando iban a hacer después un tren que pasaba cerca de la zona de lo que era un cerrito que llamaban Mogote, pues llamó atención que qué es ese cerrito. Y se dio aviso a lo que fue Secretaría de Educación en aquel entonces y se designó a José Reigadas Lertis, que era ingeniero, y antropólogo Manuel Gamio, que después trabajó en Teotihuacán, para que sondearan de qué se trata ese Mogote, y resultó que tenemos abajo de la tierra y todo el escombro una pirámide, digamos lo que llamamos pirámide, no son pirámides, un gran basamento con dos templos en la parte superior.
Eso sucedió en el 1921. En aquella época, lo más interesante para arqueología mundial era precisamente rescatar grandes monumentos. Entonces, esa era la línea de los descubrimientos. Nadie pensaba que sitió lo que era en época prehispánica el asentamiento que correspondía a los tlahuicas, que suponemos que fueron los primeros que llegaron aquí. Era mucho más extenso, ¿no? Nada más era el basamento con los templos. Entonces, hasta el año 1956-57, arqueólogo Román Piñachán excavó lo que es el basamento de planta circular dedicado a la deidad del viento, Ejecatl. Y después, en los años 1964, ya se exploraron todas las plataformas que rodean la plaza, es decir, que se forma una plaza con descubrimiento de que en la plataforma sur se encontraron restos óseos de 92 individuos, obviamente procedentes de un sacrificio, que tenemos sospecha que podría ser que fueron los sacrificados que fueron regalados durante la guerra de Huejotzingo al señor Tlatuani de Cuauhnáhuac, y fueron sepultados en esa fosa funeraria que está en esa baja plataforma de parte del lado sur de la plaza. Tenemos que tener conciencia que lo que vemos cuando visitamos esa zona arqueológica, vemos ya la etapa última de la ocupación de ese asentamiento prehispánico, porque abajo del piso de la plaza se han encontrado restos de muros, de desplantes, de otras construcciones que su distribución era muy diferente. No existía esa plaza, sino eran construcciones distribuidas de manera diferente, y en época prehispánica fueron arrasadas, y después ya procedió a la construcción de las plataformas y basamentos que observamos en la actualidad. Lo que sí hay que mencionar, que asentamiento prehispánico, cuando estaba en su apogeo, era mucho más extenso, es decir, tenemos ahorita nada más una superficie que ocupa 2 hectáreas, que realmente es nada más recinto religioso, pero lo que fue asentamiento en época de su desarrollo, pues bajaba hasta lo que es la Potrero Verde, iba hasta lo que es ahorita la Colonia Reforma, bajaba a lo que es el Walmart actualmente, había terrazas, bajaba hasta Gualupita, donde estaban las fuentes del agua. Sí. Entonces era un asentamiento importante, y por las fechas que nos marca la cerámica que se encontró, sobre todo en los últimos hallazgos que tenemos dentro de ese basamento que tenemos a nuestras espaldas, tenemos fechas de 1150 hasta la época de 1350 más o menos, que fue el apogeo, y después la fuerza de desarrollo de esa región se pasa a lo que fue Cuauhnáhuac, y Teopanzolco queda de alguna manera abandonado, pero no abandonado por completo, porque sí encontramos también las cerámicas que nos marcan ya época posterior, que es posclásico tardío, pero toda la fuerza de ocupación de esa región pasa a lo que fue Cuauhnáhuac. Claro, Bárbara, se comenta que precisamente Teopanzolco tenía 14 edificios, ¿no? ¿Estos estaban unos sobre otros, o son como tú comentabas, que anteriormente estaban distribuidos? Sí, tenemos en realidad son 15. 15 porque hay una estructura que está en la parte sur que se mete abajo de otra, que es una casa habitación que encontramos de la primera época de ocupación de Teopanzolco.
Y sí, efectivamente, parece ser que hubo por lo menos 2 etapas, lo que vemos en la plaza, 2 etapas de construcción, pero dentro del basamento que tenemos a nuestras espaldas, tenemos evidencias de 3 etapas de construcción, y eso lo descubrimos debido al sismo que hubo en 2017, que hubo grandes daños en esa estructura, y tuvimos que abrirla para consolidar el núcleo, y allá encontramos al interior otra construcción, otros muros de otro templo que se levantaba sobre un basamento de 4 metros y con los muros de 2 metros de altura. Entonces tenemos esa construcción interior, después tenemos la llamada superestructura sobre la que están los templos que ahorita se visitan, y la exterior por la que se sube, que es la última etapa de construcción. Entonces ese basamento nos indica 3 etapas de construcción. Qué interesante que incluso a raíz del sismo del 2017, pues también se siguieron descubriendo cosas, y me imagino que todavía hay más, ¿no? Sí, pues falta todavía otra parte de descubrir, de consolidar del núcleo de ese basamento. Pero lo que es lo más importante, que confirmamos la primera, más antigua etapa de construcción, que correspondería que sería contemporánea a lo que es el primer templo de ese carácter, que está en Tenayuca, en el Estado de México, lo que implicaría una situación inversa, que no fueron los mexicas que construyeron ese tipo de construcciones con 2 templos en la parte superior de un basamento, sino que el origen es de los primeros, en el caso de Tenayuca y caso de Tlahuicas. Pues aquí se origina ese estilo, y son los mexicas que copian ese estilo para Templo Mayor de Tenochtitlán, porque la segunda construcción, que pues la Templo Mayor tiene 7 fases de construcción. La segunda fase está fechada en 1360 más o menos, entonces es mucho posterior de lo que tenemos fechamiento de nuestro primer templo aquí en Teopanzolco. Ya. Arqueóloga Bárbara, ¿qué es un mito o una realidad que se cuenta que una gran cantidad de los vestigios arqueológicos hay todavía abajo de las casas que rodean Teopanzolco? Sí, sí es cierto, porque como mencioné, lo que está bardeado como zona arqueológica, que se hizo a finales de años 60 del siglo pasado, pues es un solo recinto de edificios religiosos, pero los otros edificios se encuentran en lo que son las casas, habitación que rodean la zona arqueológica. En algunas circunstancias pudimos hacer salvamentos, rescates, y confirmar que había construcciones que se corresponden precisamente a Teopanzolco. En otros casos, pues la gente tiene miedo de avisar porque piensan que los vamos a confiscar las piezas o el predio, lo que no es cierto, porque nada más nos restan la información que podríamos tener de esos trabajos. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, el auditorio Teopanzolco, pues se hicieron estudios en la parte de abajo, y tenemos también evidencias de desplante de los muros prehispánicos. Tenemos en la misma calle que aquí está de Río Balsas, y cuando se estaba poniendo alumbrado en la Comisión Federal de Electricidad, vemos que la calle está desplantada sobre muros prehispánicos. Tenemos el centro corporativo en la parte sur, que corresponde también a pues una construcción que
pues encontramos muchos desplantes de los muros que los dueños después en años, me imagino 70, arrasaron para que no haya evidencias. Sí, la gente desgraciadamente no es consciente que esa destrucción es que no nos permite tener más información sobre los habitantes originales de este asentamiento prehispánico, y nadie les va ni a quitar el predio, ni va a quitar las piezas. Todo se registra, se hace un sondeo, se registra, y pues hay todos los procedimientos dentro del instituto y no hay ningún peligro para los dueños. Claro, sería importante porque, como nos mencionabas al principio, pues realmente fue un territorio bastante amplio, ¿no? Todo lo que se descubrió en su momento, y a mí me surge la duda en qué momento se decide como reducir. Es porque aquí estaba lo más importante, lo más grande, porque nos comentabas que incluso en el barrio de Guadalupita, acá en Potrero Verde, todo eso que también había vestigios, ¿no? Sí, es que, bueno, fue lo que es terreno de sitio ahorita de la zona arqueológica fue donado a Lina por la familia Estrada a finales de años 60 del siglo pasado, que eran dueños de la mayoría de los terrenos aquí, que es de esa colonia. Entonces, pues por esa situación, el terreno que se dona pues se bardea y se delimita de todo lo que es el resto, pero es una limitante artificial, no es limitante real de la época prehispánica. Claro. Actualmente se siguen haciendo trabajos de investigación, de excavaciones. Bueno, excavaciones ahorita no se están haciendo, lo que se hace es la investigación documental sobre Teopanzolco y se hace estudio de la cerámica que tenemos, que procede precisamente del basamento y de otras excavaciones que se hicieron aquí en el sitio para tener bien ubicadas las fechas de ocupación. Bueno, y yo me quedo de verdad muy sorprendida con toda la información que nos estás compartiendo, arqueóloga, porque sin duda alguna, pues bueno, una parte la tenemos en los libros, ¿no? Que finalmente por ahí podemos encontrar. Ahora ya con la tecnología, pues bueno, tenemos acceso ya a través de, dijéramos, todo digital. Podemos también conocer un poquito, pero qué mejor que en este caso tú nos estás contando de todo lo que pasa aquí precisamente en este lugar mágico, maravilloso, y que además, cuéntanos, se dice que también durante la llegada de los españoles, antes estaba como abandonado este lugar totalmente. No, no es cierto. No. Es decir, tenemos evidencias, como mencioné, de cerámica, de periodo. Es que toda la temporalidad la basamos en cerámica que encontramos durante las excavaciones. Entonces, la cerámica que se encuentra aquí en Teopanzolco también nos indica que en periodo posclásico tardío, es decir, cuando llegan los españoles, Teopanzolco tuvo que tener alguna ocupación porque tenemos esa cerámica aquí. Pero lo interesante es que en los documentos de la conquista de Cuauhnáhuac que hace Bernal Díaz del Castillo y los documentos después del siglo XVI de fundación de Cuernavaca y posteriores, no tenemos menciones de ocupación de Teopanzolco. Y suponemos que el mismo nombre, que es como Templo Viejo, fue en referencia a lo que fue un lugar que ya en esa época no tenía esa fuerza como el Cuauhnáhuac. Sí. Es decir, que la población básicamente se trasladó a Cuauhnáhuac, pero hubo una ocupación de Teopanzolco definitivamente en el momento de la conquista. Hay unos planos reconstructivos de cómo estaban conformados los barrios de Cuauhnáhuac en el siglo XVI, en principios del siglo XVI,
Y tenemos gran barrio de Panchimalco, que correspondería al área que sería de Teopanzolco. No se menciona como Teopanzolco, pero en los documentos de Fundación de Cuernavaca de 1564 tenemos mención de una palabra Teopanzolco como unos linderos de terrenos que se mencionan en la región de lo que es Aguatepec. Y después otra mención de como Teopanzolco, de un rancho que se menciona en 1664, creo, que se menciona precisamente que hay un rancho llamado Teopanzolco. Y cuando vemos las fotos de las excavaciones de ese basamento en 1921, vemos que todo eso eran campos de cultivo, es decir, eran ranchos, eran maizales, eran tierras de cultivo que no se notaban ni siquiera las plataformas que tenemos ahora a la vista, que se tenían en gran parte reconstruir. Así es, pues qué interesante todo lo que nos acabas de platicar acerca de este recinto mágico aquí en la capital morelense. Muchísimas gracias, Bárbara Konieczna, por esta clase de historia. Gracias por pues mantener también este recinto al público, y sobre todo pues para que la gente se anime a venir y conozca la historia de nuestros antepasados. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bienvenidas aquí a Teopanzolco. Gracias, estamos aquí en tu casa. Muchas gracias por el recibimiento. Son las 10 de la mañana, continuamos aquí en El Ojo de la Mosca, en vivo desde la zona arqueológica de Teopanzolco. Excavaciones arqueológicas. Se le recomendó al ingeniero José Reigadas Bertis y al arqueólogo y antropólogo Manuel Gamio descubrir los muros de la construcción antigua oculta debajo la tierra del Mogote. Durante los trabajos de excavación se descubrió un basamento interior, más antiguo del que lo cubría. Para documentar este hecho se vació todo el material de relleno prehispánico que separaba las dos construcciones. Como resultado se formó un foso que se conserva hasta hoy en día y que permite admirar el primer basamento que sostienen los dos templos en la parte superior. En rasgos generales, el gran basamento se mantiene hasta el día de hoy, con el aspecto en que lo dejaron sus descubridores en 1921. En 1933, Roque Ceballos Novelo visitó Teopanzolco y Tepoztlán, citando lo siguiente: los muros tienen empotradas a distancias iguales y a la altura media de su cara exterior, pequeñas cabezas de animales esculpidas de aspecto burdo y con restos de estuco. En 1936, la Compañía Mexicana de Aerofoto realizó un vuelo sobre Teopanzolco. Durante la visita aérea se pudieron observar terrenos de milpa alrededor. En la línea del flanco oeste de la plaza apenas se nota el desplante de los muros de varias plataformas. En la zona oeste, donde se ubica el Auditorio Teopanzolco, empieza un pronunciado descenso del terreno, que en la época prehispánica correspondiente a los muros de contención de las terrazas que bajan hasta Guadalupita. El arado de los campos tuvo que arrasar muchos de los muros antiguos que sobresalían. Únicamente quedaron los desplantes que dieron pie a la reconstrucción de los edificios que vemos hoy en día en la zona arqueológica. Con información de Bárbara Konieczna, Suplemento Cultural 1010. El Tlacuache, Centro Ina Morelos.